Bueno, lo primero que yo quiero puntualizar, comentar, es que América Latina es una región que se ha caracterizado porque desde el origen de nuestras repúblicas independientes, hace 2 siglos, el aborto se ha penalizado de forma absoluta, ¿no? Esto tiene que ver con factores como, por ejemplo, la influencia que sabemos tiene la Iglesia Católica en nuestros países y también, por supuesto, por el hecho de que a nivel de los debates jurídicos, legales, constitucionales, los derechos de las mujeres no han estado presentes en la discusión sobre el aborto, ¿no? De forma histórica siempre se ha optado a nivel de la experiencia de América Latina con proteger en mayor grado lo que es la vida prenatal y no así la valoración o ponderación de los derechos de las mujeres dentro de esta discusión, dentro de este conflicto de derechos y tomar en cuenta el impacto que tiene la criminalización en la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Sin embargo, y ahí vengo a colación a tu pregunta, en los últimos años y particularmente en las últimas 2 décadas, estamos viendo avances interesantes en la región, ¿no? Que ya alcanzan, digamos, a dimensiones históricas a nivel de los derechos de las mujeres, ¿no? Si bien sabemos que hay países como República Dominicana, como Nicaragua, en las que el aborto sigue penalizado de forma absoluta, en otros países, particularmente en Sudamérica, estamos viendo cómo en los últimos años se ha logrado ampliar la despenalización del aborto, ya sea en el modelo de causales, esto es cuando el aborto se permite solo en algunos contextos específicos, como pueden ser los casos de violación sexual, malformaciones fetales, o ya sea en el modelo de plazos, ¿no? Es decir, cuando se permite el aborto de forma general y en cualquier circunstancia durante el periodo, digamos, unos primeros meses del periodo de vida o de formación gestacional, ¿no? A este proceso de ampliación de lo que es el reconocimiento del aborto legal en América Latina, la profesora Paola Vergallo lo ha denominado la constitucionalización del aborto, ¿no? En América Latina, que ha tenido como, digamos, protagonistas, por un lado, las cortes constitucionales de muchos países que se han pronunciado en relación a la constitucionalización del aborto, y por otro lado, quiero recalcar, también ha tenido como protagonista este proceso a las mujeres, ¿no? Al movimiento feminista, movimiento amplio de mujeres, que han tenido siempre el tema de la despenalización del aborto como un punto de agenda importante. Acá quiero resaltar algunos avances puntuales. Por ejemplo, en los avances en relación al modelo de despenalización por causales, me parece importante resaltar el caso de Ecuador, que en el año 2021, a través de una sentencia emitida por la Corte Constitucional de ese país, declaró la constitucionalización de la despenalización del aborto en todos los casos de violación sexual, ¿no? Y por otra parte, también vemos en el modelo de causales la experiencia de Chile. Chile por mucho tiempo tuvo penalizado el aborto de forma absoluta, pero en el 2017 se logró ampliar la despenalización en 3 causales: riesgo para la vida de la gestante, inviabilidad del feto y violación, a través de su parlamento y que después fue refrendado a nivel de su Tribunal Constitucional. Y esa es la experiencia a nivel de lo que son las causales, pero a nivel de la despenalización por plazos, yo decía que me parecía una experiencia interesante a nivel de los avances que hay en la región, porque estamos viendo que en recientes experiencias de distintos países está habiendo avances en relación a la despenalización en el marco de los plazos, ¿no? Tenemos, por supuesto, el caso paradigmático de Argentina, que en el 2020 despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, y además quiero resaltar el caso de México, ¿no? Que en el año 2021 su judicatura constitucional declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto consentido y calificó además que la penalización del aborto era una violencia por parte del Estado, ¿no? Y otro ejemplo reciente que me parece muy importante es la experiencia de Colombia. Colombia en el año 2022 emitió una sentencia muy importante por parte de su Corte Constitucional, que amplió la despenalización del aborto en toda circunstancia hasta la semana 24 de gestación, ampliando lo que tenía ese país hasta ese momento, que era la despenalización solamente por causales, 3 causales puntualmente: el riesgo para la vida y la salud de la madre, violación sexual
y también malformaciones fetales. Este avance se ha dado a nivel de Colombia a raíz de una acción de inconstitucionalidad que planteó el movimiento de mujeres organizadas a través de el movimiento Causa Justa. Esos son algunos de los avances que podríamos reportar a nivel de América Latina y que nos muestra cómo está habiendo un cambio en la concepción del derecho que históricamente ha sido patriarcal y que actualmente está tomando en cuenta los derechos humanos de las mujeres en el marco de la discusión sobre el aborto. Muchas gracias, me parece una pregunta crucial porque el Perú lamentablemente no forma parte de este proceso de constitucionalización del aborto en América Latina, ¿no? El Perú, de hecho, es uno de los países que históricamente está rezagado en el tiempo porque desde 1924 no ampliamos las causales de aborto legal, ¿no? En ese año, el Código Penal de ese momento despenalizó por primera vez en nuestro país el aborto terapéutico. El Código Penal de 1991 reconfirmó este modelo de despenalización, pero en todos estos años, a pesar de que se han presentado proyectos de ley planteando la despenalización en casos de violación sexual, y también tuvimos un proyecto de ley planteando la despenalización por plazos, no se ha logrado avanzar en la despenalización del aborto, ¿no? Entonces somos uno de los casos a nivel de la región y particularmente en Sudamérica donde no se han reportado avances significativos, ¿no? En relación al aborto, a la despenalización. Sin embargo, me parece importante también señalar que a nivel del derecho internacional de los derechos humanos, actualmente sí encontramos argumentos claves que permiten afirmar que sí existe un consenso a nivel internacional de que la penalización del aborto vulnera los derechos humanos de las mujeres y estos estándares traducidos a nivel de las obligaciones del Estado, dado que Perú ha ratificado distintos tratados internacionales, se traducen en compromisos, obligaciones que el Estado peruano tendría que implementar. ¿Cuáles son estos argumentos que me parecen centrales? Voy a resumir tres porque la verdad podríamos encontrar muchos, pero me gustaría enfatizar estos tres que voy a comentar a continuación, ¿no? El primer argumento es que para el derecho internacional de los derechos humanos, actualmente se entiende que las mujeres somos un sujeto de derecho que en relación a la decisión específica de abortar, tenemos reconocidos derechos humanos como la autodeterminación reproductiva, el derecho a la vida con dignidad, el derecho a la salud y el derecho a la igualdad y no discriminación. Señalar esto me parece fundamental porque, como he mencionado, en la discusión sobre el aborto, en la discusión jurídica, no se ha tomado en cuenta la perspectiva de las mujeres, ¿no? Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos, a través de pronunciamientos de los comités monitores de los tratados de derechos humanos, a través de observaciones generales, observaciones específicas, ya ha ido generando, digamos, estándares específicos en relación a los derechos que las mujeres tienen en relación al aborto, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo quiero resaltar la observación general 22 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en esa oportunidad, en esta observación general, señaló que la salud de las mujeres abarca también su derecho a adoptar decisiones libres a nivel de la reproducción y además resaltó las obligaciones de los estados de despenalizar el aborto y garantizar la interrupción del embarazo, garantizando los servicios, ¿no? A nivel del Estado para interrumpir la gestación cuando ésta sea voluntaria. También, por supuesto, destaca la Observación General 36 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que interpretando el derecho a la vida en el marco de la dignidad, señala que este supone, en relación al aborto, que el Estado no realice interferencias arbitrarias respecto a la decisión de las mujeres, ¿no? Y además que las regulaciones estatales sobre aborto, esto me parece muy importante, no deben poner en peligro la vida de las mujeres, ni someterlas a torturas, ni a sufrimientos físicos o mentales, ni tampoco a abortos clandestinos, ¿no? Entonces estamos viendo cómo hay esta interpretación de derechos en el marco de la experiencia de las mujeres por parte fundamentalmente del Sistema Universal de Derechos Humanos, ¿no? El siguiente argumento que me parece importante resaltar
es que a nivel del derecho internacional también encontramos que la protección del concebido no es absoluta y que puede ser limitada en determinados contextos. Sabemos que la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 4, reconoce una protección del derecho a la vida desde la concepción. Sin embargo, como el mismo artículo refiere, esta protección no es absoluta, sino que es una protección general que puede tener en cuenta algunas excepciones, ¿no? Y en esa línea recordemos que también existe la sentencia Artavia y Murillo contra Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que la protección de la vida prenatal es gradual, o de la vida en términos generales, es gradual e incremental conforme a su desarrollo, ¿no? Entonces, esta concepción que nos permite afirmar que el derecho a la vida prenatal no es absoluto, es importante porque en las discusiones sobre aborto sabemos que quienes se oponen a la despenalización siempre apelan a una protección absoluta del concebido, ¿no es cierto? Y acá encontramos pues en la jurisprudencia internacional argumentos que nos hacen ver que esta protección no es absoluta y que hay determinadas excepciones que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Y por supuesto, como vemos en los países, en las cortes constitucionales de Colombia, ¿no? De Ecuador, también de Bolivia, que se han pronunciado en relación al aborto, se ha tenido en cuenta este carácter no absoluto de la vida prenatal para, en el marco de una ponderación de derechos, darle protección mayor a los derechos de las mujeres teniendo en cuenta el impacto desproporcionado que tiene la penalización del aborto en la vida de las mujeres, ¿no? Sabemos que cuando se criminaliza el aborto, se impide que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud, se les persigue cuando deciden abortar y también se les impone embarazos forzados y también muchas veces muertes por abortos clandestinos, ¿no? Y finalmente, otro argumento que a mí me parece importante colocar en el marco de la discusión y que a nivel internacional se han desarrollado también, tiene que ver con las obligaciones del Estado en relación a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Sabemos que existen obligaciones de hacer que el Estado peruano tiene y una de ellas claramente es el de la obligación en relación a la salud de las mujeres, ¿no? Hemos encontrado pronunciamientos a nivel internacional que claramente señalan que se tiene que garantizar el acceso a los servicios de salud. El aborto es un problema de salud pública y en ese marco tiene que ser comprendido por el Estado. Y además también, digamos, el Estado peruano y todos los estados en general tienen reconocido la potestad de regular sobre el aborto, ¿no? Y lo pueden hacer a nivel penal, teniendo en cuenta que la protección de la vida prenatal nadie niega que es algo que se tiene que hacer, que es constitucionalmente importante, sí, pero esa protección no puede afectar de forma desproporcionada o de forma, digamos, grave los derechos de las personas, que en este caso son de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, ese uso del derecho penal, que es un uso que genera sufrimiento, tratos crueles, inhumanos y degradantes, como son en los casos de los embarazos forzados, muy especialmente en los casos de embarazos por violación, nos permiten señalar que el uso del derecho penal en estos casos no es justificado y en ese sentido, teniendo en cuenta esta ponderación de derechos, se puede justificar la despenalización en los casos de aborto, yo diría consentido en todas esas situaciones, pero con mucha más fuerza en los casos de violación sexual, donde sabemos que el impacto es mucho mayor en las mujeres porque imponer un embarazo por violación genera consecuencias graves en la salud física y mental. Es una pregunta muy importante porque este es un problema que estamos viendo a diario en nuestro país, ¿no? Y no es un problema nuevo, no es un problema sobre el cual las organizaciones de derechos humanos han alertado desde hace muchos años, pero que recientemente está teniendo mayor visibilidad a raíz del dictamen que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha emitido en el caso Camila contra Perú, ¿no? Que se emitió este año y que declaró la responsabilidad del Estado por negar el acceso al aborto de una niña eh, de una comunidad rural, a la cual además el Estado luego criminalizó.
¿no? En el caso de las niñas, yo quisiera puntualizar algunos detalles que me parecen importantes, ¿no? Primero que el caso de las niñas es un caso que nos permite ver claramente cómo la penalización del aborto genera una discriminación interseccional o una discriminación que en términos del Comité CEDAW podríamos decir indirecta, ¿no? ¿Qué quiero decir? La penalización del aborto afecta a todas las mujeres, sí, porque todas las mujeres se nos cierra el acceso a los servicios de salud, a todas las mujeres también se nos puede perseguir por el aborto, pero en el caso particularmente de las niñas, lo que genera la penalización del aborto es una consecuencia más grave porque un embarazo en una niña, particularmente en aquellas que son menores de 15 años según la Organización Mundial de la Salud, genera que éstas tengan mayores riesgos de morir, ¿no? Por estos embarazos. Entonces, el Estado en la práctica está sometiendo a muchas niñas a violencia institucional al forzarlas, ¿no? A tener estos embarazos producto de una violación que ponen en grave riesgo su vida. Sobre esto hay que tomar en cuenta lo siguiente. En el Perú el aborto por violación, como hemos dicho, está penalizado, ¿no? Si no estuviera penalizado, todos estos embarazos infantiles de forma directa podrían, digamos, tener atención en el marco de esta causal, pero dado que está penalizado, desde las organizaciones de derechos de las mujeres, se empezó, digamos, a hacer la exigencia, que por fin ha calado a nivel del Estado, que estos embarazos infantiles debían atenderse en el marco de los abortos terapéuticos, que sí son legales. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento que eran embarazos, como he señalado, que ponen en riesgo grave su salud física y mental. Ese es, digamos, el argumento clave cuando hablamos del acceso al aborto de los casos de embarazo infantil. Más aún teniendo en cuenta que estos casos, como estoy diciendo, tienen un componente de violencia sexual, ¿no? Y eso genera un mayor sufrimiento, que incluso en el caso KL contra Perú, que resolvió el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y también en el caso LC contra Perú, resuelto por el Comité CEDAW, se estableció que forzar a una menor de edad este tipo de embarazos constituía un trato cruel, inhumano y degradante, ¿no? Y además una discriminación por motivos de género. Entonces, en el marco de la discusión sobre la implementación del aborto terapéutico, ciertamente estamos viendo que hay barreras diferenciadas que atraviesan las niñas cuando se trata de acceder al aborto terapéutico, ¿no? ¿Cuáles son estas barreras? Me gustaría comentarlas de forma puntual. Primero, yo creo que estamos frente a un problema de índole normativo, porque el Protocolo Nacional de Aborto Terapéutico que fue aprobado en el Perú en el año 2014 es un protocolo que está construido o elaborado desde una perspectiva adultocéntrica, ¿no? No contiene estándares específicos de atención en los casos de las niñas, tampoco tiene estándares específicos, digamos, en el marco de la interculturalidad. Por ejemplo, le falta mencionar o incluir estándares sobre el derecho a la información cuando se trata de menores de edad, ¿no? ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta específicas cuando se informa a una niña o un adolescente sobre la posibilidad de acceder al aborto? Por otra parte, no se toma en cuenta el derecho a la opinión, que sabemos que es un estándar internacional de los derechos de la infancia, ni tampoco se toma en cuenta a nivel de este protocolo cómo se materializa el interés superior de la niña en los casos de aborto terapéutico, ¿no? Y sobre esto ha llamado la atención el Comité de los Derechos del Niño en el caso Camila contra Perú, en el cual ha recomendado al Estado peruano que adecue el protocolo de aborto terapéutico desde una perspectiva de infancia y también desde una perspectiva de interculturalidad. Ese es un problema normativo que encontramos, ¿no? Un protocolo que no está hecho en función a las niñas. Pero por otro lado, yo creo que hay problemas también mucho más serios, ¿no? Que tienen que ver con problemas a nivel de implementación del protocolo que actualmente existe, ¿no? ¿Qué está fallando? Por un lado, yo creo que está fallando el hecho de que en principio no se está atendiendo bien los casos de violencia sexual. Recordemos que los casos de embarazo infantil en el fondo son casos de violencia sexual. Entonces, lo que vemos es que muchas veces las niñas son vulneradas, como sabemos, en sus entornos familiares, en sus entornos cercanos, y no se identifican ni se previene estos casos, ¿no?
Si queremos erradicar los embarazos infantiles, el Estado debería garantizar a través del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer y otros sectores lo que es la prevención y la detección oportuna de las violaciones sexuales contra niñas, ¿no? Porque finalmente vemos en muchos casos de embarazo infantil que la violación se descubre cuando el embarazo ya está muy avanzado, ¿no? Y ese es un problema porque también genera límites, problemas a nivel del tiempo que tenemos para una atención oportuna. A eso hay que sumarle la negligencia del Estado, que en distintos casos de embarazo infantil que se han reportado en los medios de comunicación se ve de manera clara. Por ejemplo, no se informa, hay un problema a nivel de garantizar el derecho a la información sobre el aborto terapéutico. A nivel del Ministerio de Salud, los centros de salud que existen en las comunidades, en los distritos, cuando se conduce a las niñas a estos lugares, los profesionales de la salud no les informan sobre la posibilidad de solicitar el aborto terapéutico a través de sus representantes legales, ¿no? Hay un problema de información que no se está garantizando y hay muchas madres, muchas cuidadoras o cuidadores que no saben que se puede solicitar el aborto terapéutico en los casos de menores de edad, ¿no? Por otra parte, también hay otro problema de articulación de los servicios. Para que una mujer, y en este caso una niña, pueda acceder al aborto terapéutico, los distintos sectores del Estado tienen que articular entre sí. Como dicen los protocolos existentes, por ejemplo, el de los centros de emergencia mujer con los establecimientos de salud. Vemos muchos casos en los que, por ejemplo, una niña se atendía en los centros de emergencia mujer y en los centros de emergencia mujer no la derivan a los centros de salud para que le hagan una evaluación integral y para que también en caso de embarazo se pueda hacer la evaluación correspondiente con miras al acceso al aborto terapéutico. Entonces vemos acá un problema de articulación. Y otro problema que también a nivel de implementación existe, Paola, tiene que ver con el problema de la valoración del riesgo, ¿no? En estos casos de embarazo infantil. Porque hay muchas juntas médicas, las juntas médicas se convocan cuando hay una solicitud de aborto terapéutico. Vemos muchas juntas médicas que rechazan las solicitudes de aborto terapéutico en el caso de las niñas porque señalan que no identifican riesgo en la salud de la menor de edad. Y eso es inconcebible teniendo en cuenta que hay distintos informes de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, que dicen claramente, ¿no? Con criterios científicos, médicos, que un embarazo a esta edad pone en grave riesgo no solo la salud física, sino también la salud mental, ¿no? Entonces hay un problema en la valoración de riesgo que claramente se ve a nivel de las juntas médicas, de los profesionales que están presentes aquí, en estas juntas, ¿no? Y además, yo creo que también se relaciona con una cuestión que la Defensoría del Pueblo llamó la atención, que tiene que ver con la falta de motivación. O sea, estas juntas médicas emiten sus conclusiones, pero no fundamentan adecuadamente por qué toman esas conclusiones, ¿no? No señalan si han tomado en cuenta la situación de la edad, ¿no? La situación de una condición de vulnerabilidad que pueda tener la niña, ¿no? Cómo se afecta su salud mental con la medida que están tomando. Entonces, hay un problema también de que esta junta médica no motiva adecuadamente la decisión que toma y faltan criterios para establecer, digamos, una adecuada valoración de las solicitudes cuando hablamos de embarazo infantil. Y otro problema, por supuesto, tiene que ver con el incumplimiento de plazos. Según el Protocolo Nacional de Aborto Terapéutico, las solicitudes se tienen que atender en el marco de 6 días, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una atención que se tiene que garantizar de forma célere, ¿no? Obviamente porque el embarazo avanza. Pero lamentablemente en muchos casos de embarazo infantil lo que hemos podido ver es que no se cumplen estos plazos, no se da una respuesta oportuna y muchas niñas y las personas que están acompañándolas se quedan pues sin una respuesta por parte de las juntas médicas, ¿no? Eso sumado a que toda esta dilación que el Estado genera contribuye a que el embarazo siga avanzando y sabemos que otra barrera que lamentablemente existe es que el Protocolo Nacional de Aborto Terapéutico establece como un plazo límite para solicitar el aborto terapéutico las 22 semanas de gestación, ¿no? Y con todo esto que yo he explicado, podemos ver claramente cómo el Estado, en lugar de facilitar el acceso, lo que hace muchas veces es dilatar el tiempo y obstaculizar el acceso de las niñas
a este servicio, ¿no? de salud pública que finalmente es la interrupción voluntaria del embarazo en casos de riesgo de la salud o la vida. Es importante, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho a nivel de la información, porque el aborto terapéutico ha estado como servicio público invisibilizado muchos años. De hecho, el protocolo, como te decía, es del año 2014, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Entre ellas muchas víctimas, que no saben que si una niña o una mujer queda embarazada y ese embarazo pone en riesgo su vida y su salud, pueden solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? No está dentro del chip de la ciudadanía porque es un tema, repito, que ha estado invisibilizado. Entonces, ahí lo que podríamos trabajar desde la universidad, desde nuestros barrios, desde nuestras distintas comunidades, ¿no? o asociaciones, es, por supuesto, informar, ¿no? Informar a todas las personas que existe el aborto terapéutico, que existe un protocolo para acceder a este servicio, que hay que solicitarlo de determinadas maneras, ¿no? En los hospitales. Y dar esa información es importante, ¿no? Yo diría que tiene que ser como de sentido común y tiene que formar parte del kit de emergencia ciudadano que todos y todas tenemos que saber frente a estas emergencias, ¿no? Otra cosa que me parece crucial también que podríamos hacer para contribuir al acceso al aborto terapéutico actualmente es realizar incidencia. ¿Por qué? Porque el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, como decía en el caso Camila contra Perú, ha dado una serie de recomendaciones puntuales, ¿no? Entre ellas la modificación del aborto terapéutico, perdón, del protocolo de aborto terapéutico para que se incluya la perspectiva de infancia, se garantice el derecho a la opinión, el derecho a la información y estándares diferenciados de atención para las niñas. Esa es una recomendación que se traduce en una obligación que el Estado tiene que cumplir. Entonces, podemos generar incidencia a través de pronunciamientos, a través de, digamos, demandas que formulemos al Estado de manera directa, qué sé yo, quizás estas eh, encuestas que se hacen, ¿no? de apoyo ciudadano a ciertas medidas, para seguir exigiendo al Estado que cumpla con esta recomendación que ha dado el Comité de los Derechos del Niño, ¿no? El Comité de los Derechos del Niño también ha recomendado en el caso Camila que se despenalice todas las formas de embarazo infantil. Eso me parece clave, ¿no? No solamente en los casos de violación, sino en todos los casos de embarazo infantil y tenemos que entender por infantil todos los casos de las menores de 18 años, ¿no? Porque para el derecho internacional, niño es de 0 a 18 años, ¿no? Entonces, el Estado debería, pues, avanzar tomando en cuenta estas recomendaciones. En el Congreso de la República, de hecho, tenemos un proyecto de ley que está durmiendo, el sueño de los justos, que plantea la despenalización en casos de violación sexual, ¿no? Y que no hay la voluntad política de ponerlo en agenda a nivel de las comisiones, de discutirlo, ni siquiera en este contexto tan terrible de embarazos infantiles que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? En los últimos días. Eh, entonces creo que también la incidencia que hagamos, el reclamo ciudadano puede contribuir a mejorar el acceso y la ampliación del aborto y por supuesto también sabemos que el contexto político es difícil, ¿no? En el Congreso pues no hay esta voluntad política, pero a pesar de eso creo que es clave hacer la incidencia, ¿no? O sea, elevar la voz y poner de manifiesto que dentro de esta crisis que tiene la democracia en el Perú, uno de los ejes claves es que se están vulnerando los derechos de las mujeres, ¿no? Y particularmente de las niñas. Y que la irresponsabilidad que muchas autoridades, que muchos actores políticos están mostrando frente al contexto actual, repercute directamente también en la calidad de los servicios, en cómo se van adoptando estas agendas de cambio o se van rechazando, ¿no? Entonces creo que podríamos contribuir desde esos dos aspectos, promover la información y por otro lado seguir con lo que es la incidencia frente a las autoridades. Eso es crucial porque este enfoque de discriminación interseccional o estructural lo que nos permite es interpretar cómo se vulnera el derecho a la igualdad de las mujeres de forma diferenciada cuando se penaliza el aborto, ¿no? Yo había comentado en una de mis respuestas anteriores que ciertamente la penalización del aborto
nos afecta a todas las mujeres y a todas las personas con capacidad de gestar, porque a todas se nos cierran los servicios de salud, todas estamos expuestas a que se nos criminalice, pero en términos concretos, quienes son más afectadas en la práctica son las niñas y adolescentes por la problemática del embarazo infantil forzado que he comentado, pero también las mujeres en situación de pobreza, ¿no? Que son las mujeres que acuden principalmente a los servicios clandestinos inseguros de aborto y que mueren producto de estas intervenciones. Y también, por supuesto, las mujeres migrantes, las mujeres que no cuentan con información o que están estigmatizadas a nivel de lo que es el acceso a la información y a los servicios, ¿no? Entonces, creo que este enfoque de discriminación múltiple, que también se ha llamado discriminación interseccional, es un enfoque que nos permite comprender la problemática del aborto con estas capas que muchas veces son invisibilizadas, que nos muestran los impactos desproporcionados, diferenciados que tiene la criminalización en la vida de las mujeres, ¿no? Creo también que es importante tener en cuenta, ¿no? Que en términos del Comité CEDAW de las Naciones Unidas, ¿no? Se señala claramente que la discriminación puede ser directa o indirecta. Yo creo que la norma o los delitos de aborto que tenemos en el Perú, no aborto forzado, sino las otras formas de aborto que deberíamos despenalizar, ¿no? Ese tipo de normas sí es una expresión de discriminación indirecta, porque aunque la norma no lo diga, repito, en la práctica sí está generando una afectación mayor y desproporcionada en determinados grupos de mujeres, ¿no? Y creo que dentro de un debate constitucional que se haga en relación a la legislación del aborto en el Perú, se debería tomar en cuenta esos factores, ¿no? Esos aspectos. No solamente es una discriminación de género, sino que también hablamos de una discriminación por edad, una discriminación por condición social, una discriminación étnica que se plasma en estas, digamos, repercusiones que tiene la criminalización en el ámbito concreto, ¿no? Creo que esos son los aspectos que podría señalar. Recordemos que cuando hablamos de discriminación estructural, estamos hablando también de violencia contra las mujeres, ¿no? En la sentencia de Campo Algodonero contra México que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claramente se señaló que la discriminación estructural forma parte, ¿no? De lo que se entiende por la problemática de violencia contra las mujeres. Y ciertamente como ha reconocido la Corte, digamos, la justicia constitucional a nivel de México, penalizar el aborto en situaciones en que no hay razones suficientes para hacerlo, en el que se genera estas afectaciones desproporcionadas sobre la vida y la salud de las mujeres, es una forma de violencia que el Estado genera, ¿no? Es decir, no hablamos solo de discriminación, sino también de violencia institucional que se genera cuando se penaliza el aborto en estas situaciones, ¿no? Que no debería pues estar despenalizado. Como yo había comentado, a nivel de América Latina ya estamos encontrando experiencias interesantes en la que se está avanzando en el marco de la despenalización por plazos, ¿no? Es decir, se despenaliza solo hasta determinado momento de la vida gestacional, del proceso gestacional, determinadas semanas, que son, digamos, en el derecho comparado 22, 24 semanas, y luego el aborto está penalizado hacia adelante, ¿no? En lo que sigue el embarazo. Yo creo que ese es un término medio que se puede adoptar para de alguna forma armonizar lo que es la protección de la vida prenatal, que nadie niega que es un bien constitucional que se tiene que proteger, con los derechos de las mujeres, que como hemos señalado, tienen un reconocimiento a nivel del derecho internacional y también constitucional, ¿no? Y que se tienen que tomar en cuenta en esta discusión.